Buenos días, hermanos y hermanas de las diferentes iglesias en Oaxaca, en Morelos, de la misión en Los Capulines y en San Mateo Jalpa, Xochimilco, en la Ciudad de México. A nuestros hermanos que se congregan en otros movimientos y a los amigos que también nos ven y escuchan a través del canal oficial de nuestra congregación, la Divina Trinidad. Los saludo con gozo por la bendición de estar nuevamente con ustedes, aunque sea de manera virtual. Con esta escuela dominical, hermanos, estaremos terminando el estudio del primer libro de la vida del apóstol Pablo y sus cartas, donde nos centramos durante todas estas semanas, principalmente en la carta a los Gálatas. Recordemos que la carta a los Gálatas se escribió después de que el apóstol Pablo concluyó lo que conocemos como su primer viaje misionero, realizado precisamente a la provincia de Galacia. Entonces, el propósito de la escuela dominical del día de hoy, con la ayuda de Dios, es tener una vista panorámica de lo que sucedió después de esto durante la segunda etapa de la historia de Pablo, los otros viajes misioneros y los últimos años de su vida, a manera de introducción a lo que seguiremos viendo en la escuela dominical durante las semanas siguientes. También veremos el propósito para nosotros de lo que hemos estado estudiando durante todo este tiempo acerca de la palabra de Dios, en este caso en específico sobre la vida del apóstol Pablo y su carta a los Gálatas. Antes de comenzar con el desarrollo de esta escuela dominical, les pido, hermanos, hermanas, como siempre, que cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro para pedirle a nuestro Padre de los cielos que sea su Espíritu Santo guiándonos durante este tiempo, para que podamos conocer y aprender lo que Dios nos ha dado sobre su gloriosa palabra el día de hoy. Padre omnisciente, te agradezco primero y antes que todo por la vida que nos das, porque has permitido que abramos nuestros ojos una vez más en este día, porque has tenido cuidado de nosotros a pesar de las tribulaciones y las enfermedades que nos rodean, que nos has mantenido a salvo de los peligros que nos acechan, sabiendo que todo esto pasa por un propósito divino. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis familiares en la sangre y también de mis hermanos en la fe. Gracias, Padre, porque has puesto un corazón agradecido en aquellos que han dispuesto su tiempo para ver y escuchar tu hermosa palabra en esta escuela dominical, para seguir aprendiendo juntos de las maravillas que encontramos en la Sagrada Escritura. Te pido, Dios Todopoderoso, que tu presencia pueda manifestarse a través de tu bendito y santo Espíritu, que en él podamos encontrar consuelo y fortaleza, que sea nuestra guía, que sea quien nos enseñe qué cosas tenemos que aprender. Abraza a cada una de las personas que está viendo este video, permite que tu presencia pueda estar con esa persona, cura sus heridas, tú que conoces sus necesidades, cúbrelas con tu dulce presencia. Dios amado, aléjanos de nuestras preocupaciones y de nuestros afanes para tener un encuentro especial contigo y poder expresarte todo aquello que estamos viviendo, los problemas que han venido a nuestra vida y todo aquello que nos aflige. Aún sabiendo que tú conoces todo esto de antemano, porque sabes qué sucede con nosotros sin necesidad que abramos nuestros labios, pero te agradas de que lo hagamos buscando tener siempre esa comunión contigo. Sé, Dios eterno, que no podemos luchar solos en nuestras fuerzas, y es por eso que en esta oración queremos depositar nuestra vida y necesidades en tus benditas manos. Señor, te pido que nos ilumines y ayudes a reorientar nuestra vida
sobre todo en aquellas situaciones que nos alejan de ti. Permítenos solucionar las diferencias con nuestros enemigos, siguiendo los lineamientos que se establecen en tu palabra santa. Tú nos conoces mejor que nadie y conoces todas nuestras necesidades. Te suplico que nos concedas de tu fuerza y tu luz, pues sólo así podremos actuar conforme a tu perfecta voluntad. Te agradezco y te pido todo esto en el nombre de aquel que dio su vida en esa cruz del Calvario, en sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados y por la salvación de nuestras vidas. En el nombre de aquel que merece toda la gloria, honra, honor y alabanza. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Los invito ahora, hermanos, a escuchar y entonar esta hermosa alabanza que nos recuerda que Dios está ahí, obrando en nuestras vidas. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres
ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Así eres Recordemos cuando estuvimos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, que un poco antes de realizar su primer viaje misionero, el apóstol Pablo junto con Bernabé se desplazaron de Antioquía a Jerusalén para llevar ayuda para los necesitados, como se relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 25 al 30. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Inmediatamente después de regresar del primer viaje misionero, realizado precisamente a la provincia de Galacia, volvieron a ir de Antioquía a Jerusalén para asistir al llamado Concilio de Jerusalén, sobre lo que ya se ha hablado en ocasiones anteriores. Este acontecimiento se relata en varios versículos del capítulo 15 del libro de los Hechos, de los cuales leeremos los versículos del 1 al 6. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés,
no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. La victoria que tuvieron Pablo y Bernabé en el concilio de Jerusalén dio un impulso tremendo a la misión de Pablo entre los gentiles. Una vez de regreso a Antioquía, Pablo, lleno de entusiasmo, esperaba con ansias el momento de comenzar un segundo viaje misionero, para llegar a nuevos lugares a compartir el Evangelio de Cristo. En su segundo viaje misionero, Pablo fue a las provincias de Macedonia y Acaya. Aunque Pablo planeaba un segundo viaje misionero, hubo muchos aspectos que él no podía prever. Por ejemplo, cuando le planteó a Bernabé el segundo viaje misionero, solo pensaba visitar la provincia de Galacia nuevamente, como se menciona en Hechos 15:36, que veremos enseguida. Y no tenía idea que el Señor lo iba a conducir a las provincias de Macedonia y Acaya. Hechos 15:36 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Tampoco sabía Pablo, en el momento de plantear el segundo viaje misionero a Bernabé, que éste ya no sería su compañero de viaje. En el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 37 al 41, leemos un disgusto que se hizo o que provocó que se separaran. Hechos 15, 37 al 41. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. El apóstol Pablo entonces partió nuevamente para Galacia, donde tomó un nuevo compañero, un joven de Listra que se había convertido en su primera visita, cuyo nombre era Timoteo. En este segundo viaje misionero, si bien es cierto que Pablo visitó de pasada las iglesias de Galacia, pasó la mayor parte del tiempo en las dos nuevas provincias de Macedonia y Acaya. De acuerdo con la ubicación geográfica de cada lugar, el apóstol Pablo visitó primero la provincia de Galacia, después la de Macedonia y por último la de Acaya. En las semanas siguientes de nuestra escuela dominical veremos, si el Señor lo permite, las maravillosas experiencias que Pablo y sus compañeros vivieron en las ciudades de Tesalónica, Filipos y Corinto, entre otras. A manera de ubicarnos, hermanos, la iglesia de Filipos estaba en la provincia de Galacia, la iglesia de Tesalónica en la provincia de Macedonia
y la iglesia de Corinto en la provincia de Acaya. Después de sufrir duras pruebas, incluso azotes y encarcelamiento, Pablo logró establecer florecientes iglesias en Macedonia y Acaya. Luego volvió a Jerusalén y a Antioquía antes de emprender su tercer viaje misionero, cuando fue a la provincia de Asia. Una vez más, de camino allí, Pablo visitó las iglesias de Galacia y después de trabajar en la nueva provincia de Asia, siguió hacia las iglesias de Macedonia y Acaya, pero el objetivo principal de su tercer viaje misionero fue la provincia de Asia. En cada viaje misionero es importante que distingamos entre las visitas de regreso de Pablo a las iglesias ya establecidas y el campo principal donde estableció nuevas iglesias. En sus siguientes giras misioneras, el apóstol Pablo visitó nuevamente las iglesias que había establecido en viajes anteriores, pero el propósito principal en cada oportunidad era el de establecer iglesias nuevas. En la provincia de Asia, Pablo ejerció su ministerio desde la gran ciudad de Éfeso, a la cual venía gente desde toda la provincia para escucharlo. Al terminar su tercer viaje misionero, Pablo se fue directamente a Jerusalén, pero esta vez no logró volver a Antioquía, porque estuvo preso en Palestina durante varios años, acusado injustamente por los judíos, como se establece en el libro de los Hechos capítulo 21, versículos 17 al 36. Leamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes se enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo.
Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás, gritando: muera. Esto fue consecuencia de predicar fielmente la cruz de Cristo, como Pablo lo describe en la carta a los Gálatas capítulo 5, versículo 11, que doy solo como referencia. Con el tiempo lo enviaron a Roma, la capital del Imperio Romano, para ser juzgado por el emperador. Su cuarto viaje, a diferencia de sus viajes misioneros previos, se le considera el viaje como prisionero. El libro de los Hechos termina con la llegada de Pablo a Roma, sin contarnos el resultado de su juicio ante el emperador romano. Sin embargo, por sus cartas posteriores y por otras fuentes, parece que después de un tiempo fue puesto en libertad. Pero luego de unos años fue arrestado nuevamente y desde la cárcel escribió su última carta dirigida a Timoteo, la segunda de sus cartas, en la cual lo insta a estar firme en la fe. La segunda carta a Timoteo, escrita por el gran misionero Pablo, ya viejo y enfrentándose a la muerte por su fe en Cristo, es en verdad muy emocionante. El apóstol Pablo escribe en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ningún hombre ha hecho más para mantener la fe en toda su pureza, y por esta fe Pablo dio su vida. Fue muerto decapitado por la espada, según se cree, según la tradición dice. Desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo se apareció a Pablo en el camino a Damasco y lo llamó a ser su apóstol a los gentiles, hasta el momento en que recibió del Señor mismo su premio en la gloria, Pablo se había mantenido firme y constante, trabajando incesantemente en la obra del Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no nos quejamos porque nos piden ir a apoyar en los trabajos en las iglesias en Morelos, y no se diga cuando a alguien se le solicita ir a las iglesias en la Sierra de Oaxaca? No, hermanos, aprendamos un poco del ejemplo que nos ha sido dado. Espero en verdad, hermanos, hermanas, que reflexionemos en todo esto que hemos visto durante varias semanas acerca de la vida de Pablo, y que Dios nos ayude a seguir lo más fielmente posible el ejemplo maravilloso que nos ha dejado Pablo, el apóstol de los gentiles. Y precisamente acerca de esto último que acabo de comentar, es lo que quiero compartirles en la segunda parte de esta escuela dominical, el propósito de la enseñanza, que recibimos
a través de los diferentes estudios, escuelas dominicales y prédicas. Le pregunto, hermano, hermana, ¿su objetivo de lo que ha aprendido hasta este día es? ¿Acaso sacar una calificación excelente en caso de que, por ejemplo, se le hiciera un examen de lo que ha aprendido? ¿O, por otra parte, lucirse ante los demás con los conocimientos bíblicos que usted tiene? O más bien, su propósito debe de ser llegar a ser usted mismo, y yo por supuesto, más como Jesucristo. Y también usar toda esa enseñanza que hemos recibido en la obra pastoral para ayudar a otros. Una meta importante de la enseñanza recibida es que podamos usar lo aprendido en nuestro ministerio pastoral. Y no quisiera que nos confundamos, hermanos. Cuando hablo del ministerio pastoral, me refiero a lo que todos podamos ministrar a otros acerca de lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, y no de una tarea reservada exclusivamente al cuerpo pastoral. Cada cristiano debe tener esa actividad como su propósito ante sus semejantes, que podamos cumplir el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir y predicar el Evangelio a toda criatura y a todas las naciones. Que consideremos, por otra parte, siempre lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Supongamos, hermanos, por ejemplo, que usted está conversando con una persona que dice: la verdad es que los escritos de Pablo no son muy importantes porque, a diferencia de Pedro, no aprendió su doctrina directamente de Jesús. Escribió de segunda mano y nunca estuvo en el grupo de los 12 apóstoles. Para rebatir esto, hermano, usted podría utilizar lo que el apóstol Pablo señaló acerca de su ministerio en su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 11 al 24. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Es de vital importancia, hermanos, usar Gálatas o cualquier otra porción de la Sagrada Escritura de forma eficaz en el desarrollo del ministerio pastoral. Pero primero
se tienen que dominar dos habilidades. La primera, poder encontrar el pasaje bíblico apropiado para cada necesidad de atención pastoral, y segundo, poder explicar y aplicar los versículos a esa necesidad de atención pastoral. Para poder encontrar el pasaje bíblico apropiado, es recomendable, entre otras cosas, tener una Biblia de estudio y después, ya con esa Biblia de estudio, leer en la misma la descripción que se hace al principio de cada libro acerca de qué es de lo que trata dicho libro. Después, buscar el encabezado al principio de cada pasaje bíblico que nos da una idea de sobre qué tratan los versículos de ese pasaje. Por ejemplo, hermanos, en la carta a los Gálatas que hemos estado estudiando, la referencia que les di de los versículos 11 al 24 del capítulo 1, para defender el que Pablo recibió la enseñanza directamente de nuestro Señor Jesucristo, se titula El ministerio de Pablo. Otro ejemplo puede ser el pasaje que tomé como base para la escuela dominical de la semana pasada, que abarcó de los versículos 16 al 26 del capítulo 5 de esta misma carta a los Gálatas, que lleva por título Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Para poder explicar y aplicar el pasaje apropiado, puede hacer, entre otras cosas, hermano, lo siguiente. Una vez que haya encontrado el pasaje que necesita, debe buscar todas las herramientas que existan sobre el mismo. Prédicas de otros pastores, el análisis que se hace de cada versículo en la Biblia de estudio que usted tenga, las notas que haya tomado de la enseñanza recibida en algún momento por parte de sus pastores o de sus líderes. Deberá asegurarse, hermano o hermana, que todo lo que consulte sea sana doctrina, es decir, que esté sustentado en la Santa Biblia y no en creencias o en palabras de hombres. Pero sobre todas las cosas, no olvide ponerse en las manos de su pastor principal a través de la oración. Ponerse en las benditas manos del único y verdadero Dios. Espero, hermano, hermana de corazón, que el esfuerzo que han realizado mis hermanos pastores semana a semana para compartirles la bendita palabra de Dios a través de una sana doctrina sustentado totalmente en la Sagrada Escritura, sea de edificación para sus vidas y que puedan decir ustedes desde el fondo de su corazón, como decía el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui,
que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, dicen que loco me volví, porque solamente hablo de Dios y de la salvación. Pero es que este mundo no entiende que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dicen por ahí que loco me volví, que hablo de un ser eterno y que su vida dio por mí, que desprecio las cosas que tienen gran valor y que he puesto los ojos en el cielo y su esplendor. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí que loco me volví, y loco he de morir. Oremos al único y verdadero Dios, al gran Yo Soy. Padre Santo, gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu palabra del día de hoy, en esta escuela dominical, porque nos has dejado ver con el ejemplo del apóstol Pablo lo que esperas de cada uno de tus hijos. Danos la sabiduría, pero sobre todo la valentía para seguir su ejemplo. Sé que no debemos poner nuestra mirada en el hombre, pero en este caso tu palabra por medio de él nos enseña la forma en que podemos cumplir tu perfecta voluntad.
Gracias Dios por la vida de nuestros pastores, quienes ponen todo su corazón en la enseñanza de la palabra santa hacia tus hijos. Concédeles la fuerza y seguridad para liderar, gracia y compasión para ver las necesidades y debilidades de tu pueblo, y esperanza e ilusión para lograr hacer una diferencia en la vida de cada uno de los miembros de tu iglesia. Te agradecemos, Señor, por los corazones solidarios que están dispuestos a abrazar al quebrantado, levantar al caído y compartir con el necesitado de las bendiciones con que tú nos llenas día con día. Gracias te damos, Dios omnipresente, a pesar de las dificultades y situaciones que están afectando a toda la humanidad en estos días, porque tu palabra nos dice que debemos ser agradecidos en toda situación, porque esta es tu voluntad para nosotros en Cristo Jesús. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre, porque nos has escuchado, porque sé que siempre lo haces, que siempre inclinas tu oído amoroso para escuchar todo lo que te agradecemos. Gracias a que a tu lado está nuestro Señor Jesucristo intercediendo por todos tus hijos. Damos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno e incomparable de Dios el Padre y la comunión con su Santo y bendito Espíritu sea con nosotros hoy y siempre. Amén. Les reitero la invitación a suscribirse a nuestro canal oficial en YouTube, así como seguirnos en nuestra página de Facebook. Por otra parte, lo invito, hermano o hermana, a que si usted tiene una necesidad por la cual quiera que oremos, deje su solicitud en los comentarios de este estudio para que pidamos por usted al Señor y Él haga conforme a su perfecta voluntad. Bendiciones. Hasta la próxima.